Entonces, por aquí que estamos pendientes de poner a grabar la sesión. Tienes toda la razón. Mil gracias por el recorderis. Entonces, estamos entonces acá mirando. Esto es una basecita de datos sencilla que tenemos. Y esta base tiene los registros de las votaciones que se hicieron de un COPAS, ¿cierto? Y en esa base de datos, entonces digamos que yo les estaba mostrando que yo acá en el Excel puedo tener una barra de acceso rápido, ¿cierto? Acá justo a la derecha, donde está el botón de zoom y los modos de vista, yo tengo para activar, digamos, varios accesos rápidos. Entre los accesos rápidos que yo puedo y que me interesa, digamos, que ustedes identifiquen, se encuentran el de suma, el de máximo, el de mínimo, el recuento numérico, el recuento solito y el valor del promedio. Entonces, miren lo que pasa. Si yo dejo desactivados todos esos campos, ¿cierto? Cuando yo selecciono un rango de datos en esta opción donde se van a mostrar los accesos rápidos, no me va a salir absolutamente nada. Pero si yo, por ejemplo, tengo activado el botón del recuento, ¿cierto? Miren que automáticamente cuando yo selecciono un conjunto de datos, él me va a mostrar en el acceso rápido o en la vista rápida, me va a mostrar esa función que yo tengo activada, que en este caso es el recuento. ¿Listo? También me puede colocar, ¿cierto? Los valores que son promedio, los valores que son mínimos y los valores que son máximos y las sumas, por ejemplo. ¿Qué pasa? Que como estos datos son datos de texto, entonces el único dato que me va a colocar es un dato de recuento. Pero miren lo que pasaría si yo a esto le coloco valores de número, ¿cierto? Entonces si yo a esto le coloco valores de número y supongamos que este va a ser 1.000.000 y a esto le voy a sumar esto más 1. En este caso entonces, listo. Miren lo que va a pasar cuando yo utilizo esa opción de vista rápida. Al seleccionar esos rangos que son de números, mire que automáticamente voy a volver a desactivarlos, ¿cierto? Para que miren la diferencia, ¿cierto? Si no los tengo activados no me va a mostrar absolutamente nada, pero si los tengo activados entonces me va a mostrar el recuento, entonces en el recuento me dice que son 27 datos, pero también me puede de una vez hacer la suma, ¿cierto? Y me va a mostrar la suma rápida. También me puede mostrar cuál es el valor máximo, entonces me va a decir cuál es ese valor máximo. Me va a decir cuál es el valor mínimo de ese rango de datos que tengo seleccionado, ¿listo? Y, por ejemplo, también me va a decir cuál es el valor promedio, ¿listo? Entonces son funciones de opciones rápidas que uno puede tener en esta parte inferior y miren que lo van a tener disponible sin necesidad de aplicar ningún tipo de función, ¿listo? Porque la otra opción es que entonces yo llegue y aplique una función, ¿cierto? Y esa función entonces, por ejemplo, que sería la misma que yo tengo allá, que sería contar, ¿cierto? Que es lo que allá se llama el recuento, él me va entonces a contar, ¿listo? Y miren que acá me va, después de yo aplicar la función, me va a mostrar, ¿cierto? El recuento, que son 27 datos, que es el mismo resultado que yo tengo, ¿dónde? Que tengo acá en la barra de acceso rápido como recuento. ¿Listo? Pero entonces miren, este menú de acá, en el que tienen disponible esas funciones rápidas, promedio, recuento, valor mínimo, valor máximo y valor suma, ustedes lo pueden tener disponible solamente con seleccionar el conjunto de datos sin necesidad de aplicar ninguna función. Porque yo también, digamos, puedo tener ese mismo valor aplicando la función sobre el rango de datos que tengo, pero esto es una forma de ustedes obtener de forma rápida, ¿cierto? Esos resultados que son las funciones, digamos, como más comunes y más básicas que van a estar, ¿cierto? Te repito, se activa en la parte inferior, justo al lado derecho donde está el menú, ¿listo? Y dando clic derecho, ustedes pueden activar o inactivar, simplemente seleccionando o deseleccionando, pueden activar ese menú rápido que tienen ahí. ¿Listo? No sé si tengan alguna dudita con relación a esas opciones de ese menú que tenemos ahí con relación a esas funciones rápidas. ¿No? Y lo que les decía, ustedes pueden obtener estos mismos resultados, se pueden obtener a través de ¿qué? De una función. Entonces, la función, ¿cierto? Que acá se llama recuento, ¿cierto? Lo que acá me muestra como el recuento,
es la función contar en Excel, ¿cierto? Yo también puedo tener la función suma, ¿cierto? Y miren que la suma, ¿cierto? Me va a dar 270, ¿cierto? Voy a ponerle a este formato de número para que me muestre los separadores de 1000. ¿Listo? Entonces me va a mostrar 27.351 y miren que es el mismo valor que tengo al que, al resaltar el rango de datos. Ese sería el valor de suma. También puedo tener el valor que, también puedo tener el valor máximo, que es max, y lo voy a obtener exactamente igual, ¿cierto? El valor máximo de un rango de datos, ¿sí? Y miren que va a ser exactamente 1,026, miren que va a ser exactamente el mismo valor, ¿cierto? El valor máximo que me aparece en el menú rápido. El valor mínimo, ¿cierto? Pero miren que es mucho más dispendioso hacerlo aplicando cada una de las funciones, mientras que acá lo van a tener disponible de forma inmediata. ¿Listo? Y el valor promedio también lo pueden tener, ¿cierto? A través de la función promedio, vuelven y seleccionan el conjunto de datos y les va a dar exactamente el mismo valor. Entonces miren que acá tienen lo mismo, lo que allá se llama recuento, lo que allá se llama suma, lo que allá se llama máximo, mínimo y promedio. Y promedio. ¿Listo? Entonces mire que esos resultados que obtuvimos a través de fórmula, ustedes los sostienen de forma directa, simplemente haciendo la selección del rango de datos, listo, y activando con el botón derecho esa función. ¿Sí? Si alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud con relación a esa primera opción que tenemos ahí. Profe, buenas tardes. Tardes. Yo hago una preguntita. Lo que pasa es que no tengo como claro. ¿El video de la clase del jueves lo quitan para colocar la de hoy o queda igual? Creo que quedan, en el canal de YouTube quedan todos. Ah, bueno, porque es que ando como un poquito perdida porque no me alcancé a ver el video completo del jueves. Entonces estoy como un poquito perdida. Aparte de eso, tengo el Excel en el computador y lo que usted está dictando en el celular y se ve muy pequeño, o sea que estoy más perdida que en Bogotá. Ah, bueno, no, tranquilita, no te preocupes. Y entonces, miren, recuerden que la idea es que estos talleres ustedes traten de hacerlos desde el computador, ¿cierto? Para que les sea muchísimo más fácil la visualización de la información que vamos manejando. Ahorita estamos haciendo como un recorderis de los elementos básicos que tenemos en Excel, ¿cierto? El jueves vimos como los más generales, ¿cierto? Vimos cuál es digamos, el entorno básico de Excel, cada una, digamos, de las pestañitas que tenemos en la parte superior del inicio, el insertar, el diseño de página, las fórmulas, los datos, ¿cierto? ¿Qué tipo de, qué tipo de información tenemos ahí suministrada? Y adicionalmente, ¿cierto? Tenemos también como hoy, como aplicando un poquito más cada una de esas funciones que tenemos disponibles ahí en el Excel. Entonces, sí es muy útil en la medida que ustedes puedan, ¿cierto? Tener conexión a través del computador para que se les facilite un poco más tanto la visualización, ¿cierto? Como ir haciendo también ejercicios similares, cada uno en su equipo, para que se les facilite un poco. Y con relación a las grabaciones de los videos, ¿cierto? Entonces, voy a volver a hacerles acá como el paréntesis con relación a las grabaciones de esos videos. Recuerden que esas grabaciones de esos videos los van a encontrar disponibles en el canal de YouTube de los tags de la U Digital. Recuerden que voy a darles entonces acá a compartir para que miren, ¿cierto? Una ventana, voy a darles acá, ¿cierto? Entonces recuerden que a esos videos pueden acceder entonces a través de la AAA y en las salas de encuentro van a buscar el tag, ¿cierto? De
Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo. Al ingresar a ese tag de Administración en Salud en el Trabajo, entonces van a encontrar acá en el menú del videíto, le van a dar clic donde dice aquí, y eso los va a llevar al canal de YouTube. Y en ese canal de YouTube, mire que ya tienen grabada la sesión del jueves, que el jueves fue 25 de febrero, entonces ya tienen disponible esa sesión de trabajo para que quienes no pudieron asistir puedan consultar y acceder a esa información. No sé, Nora, si con eso te queda un poco claro cómo acceder al video. Profe, no, si yo tengo todo eso claro, Ah, bueno. perfectamente. Sino que lo que yo te preguntaba era que, como lo que pasa es que tengo en el celular, tengo tu clase y en el computador el Excel para yo no estarme cambiando de imagen, sino estar, pero o sea, la imagen se me ve muy pequeña en el celular, entonces Ok. por eso es que estoy como perdida, pero era para poder, yo, o sea, le preguntaba era que si quitan la del jueves y dejan la de hoy o quedan todas juntas para yo poder en semana colocarme como al día, ahí sí como viendo el video de una vez y haciendo en Excel. Ok, Eso no, era sí, como les quedan necesito, mi disponibles pregunta. todos. Les quedan disponibles Ah, todas las listo. sesiones. Sí, profesora, mi pregunta, gracias. Perfecto, ok, con gusto. Bueno, continuando, ¿cierto? Con ese mismo ejemplo, ¿cierto? Que digamos con esa misma hoja, con la misma hoja que tenemos, voy a volver a compartir la hoja de Excel con la que veníamos trabajando, ¿sí? Entonces, acá tenemos entonces nuevamente nuestra hoja de Excel, ¿listo? Volviendo entonces a nuestra hoja de Excel, ¿listo? Recuerden que parte de lo que podemos hacer entonces en el Excel, ¿cierto? Es aplicar un filtro, ¿cierto? Y en esa aplicación del filtro, entonces recuerden que lo puedo tener acá de forma directa, ¿listo? Y esto me va a permitir, por ejemplo, ¿listo? Evaluar qué composición tienen los datos que tengo dentro de esa base de datos que estoy analizando. ¿Listo? Entonces miren que si yo entro y analizo esta base de datos, me va a decir que en la fecha todos los datos son del 2019 y que todos los datos se registraron el 31 de mayo. Y inclusive él me permite ver, ¿cierto?, entre las horas del día, a qué horas fue que se registraron esos datos. Entonces, miren que si yo aplico el filtro y le digo, muéstrame solamente los datos que se aplicaron el 31 de mayo entre las 8 y las 9 de la mañana, entonces mire que él me va a mostrar los 3 datos que se registraron en ese rango de horas que yo tuve. Pero también podría decirle, no, no me muestre eso, sino que muéstrame, por ejemplo, quiénes registraron a mediodía. ¿Listo? Entonces a mediodía solamente un dato se registró. También me puede decir, muéstrame quiénes registraron de últimos, ¿cierto? Entonces voy a tener acá un único dato, ¿listo? Entonces, dependiendo, ¿cierto?, del filtro que yo aplique, lo puedo tener, puedo seleccionar acá. Ahora, digamos que mi objetivo de haber aplicado esta encuesta era lo que les decía, era una votación, ¿cierto? Entonces, yo necesito saber, ¿cierto?, cuál fue, ¿cierto? Porque acá le estoy diciendo, me dijo, elija entre uno de los siguientes candidatos para ser el representante de los trabajadores al COPAS. Entonces, en esa elección que se hizo, básicamente yo tenía entonces, si vengo y miro ese campo de datos, yo tenía 4 opciones, ¿listo? Y resulta que yo necesito saber cuál fue la opción ganadora, ¿cierto? Entonces yo necesito saber cuál de esas 4 opciones fue la opción que más ganó, ¿listo? Entonces miren que yo puedo hacer yo puedo obtener ese dato de varias formas, ¿listo? La forma, digamos, como más manual de hacerlo es activar el filtro, decirle opción 1, ¿cierto? Seleccionar los datos y saber cuánto es el recuento de esos datos. Y me dice, el recuento de esos datos es 11, ¿listo? Y entonces uno manualmente podría venir a escribir por acá la opción 1, ¿cierto? El recuento me dice que fueron 11, ¿listo? Vengo por acá y le digo, muéstrame los de la opción 2, ¿cierto? Entonces la opción 2 me dice que fueron 7, ¿listo? Entonces opción 2, eso es lo manual, ¿cierto? ¿Cómo lo haría yo de forma manual? Ya les voy a mostrar eso de forma simplificada cómo se hace.
En la opción 3, recuento, ¿cierto? Y me dice 4. Ah, ok, entonces le digo que de la opción 3, 4. Y eso lo estoy haciendo manual, aplicando simplemente la opción del filtro. Y que en la opción 4 fueron 5. ¿Listo? Opción 4 fueron 5. Y que el total, ¿cierto? De datos fueron 27. ¿Listo? Miren que eso lo haría uno manual. Y pues si uno tiene poquitos datos para uno analizar, pues digamos uno se puede sacrificar y hacer ese ejercicio manual, pero el Excel no está hecho para eso, ¿listo? El Excel está hecho para que yo facilite muchísimo, ¿cierto? La obtención de información de una base de datos, ¿listo? Yo normalmente, ¿qué les recomiendo? Y es muy útil que lo manejen así. Cuando vayan a procesar datos que tienen en una base de datos en Excel, dejen los datos originales en una hoja y todo lo que vayan a transformar, utilícelo en otra hoja, de forma que no alteren la base de datos original donde están los datos que ustedes necesitan manejar. ¿Listo? Ahora, si yo necesito entonces, ¿cierto? Obtener la información de cuántos fueron, ¿cierto? Cada uno de los elementos. Entonces yo acá en el total simplemente voy a aplicar la función contar, ¿listo? Que era la que teníamos allá. Yo le voy a decir que me cuente esos datos. Ah, bueno, como esos son campos de texto, ¿cierto? Cuando los campos son como en este caso, que son campos de texto, ¿listo? Yo le tengo que decir que la función que aplique es contar A, ¿listo? No contar solito, sino que sea contar A para poder tener, ¿cierto? El valor del recuento, que es muy útil en el Excel, miren. Miren lo que pasó. Cuando yo le dije que me contara, ¿cierto? Solito, él me dio 0. Si ustedes miran, cuando uno se para por encima de la función, ¿listo? Él le da una indicación, ¿listo? Entonces le dice, a esta función contar le sirve ¿para qué? Para contar el número de celdas de un rango que contiene números. Como ese campo que yo tengo allá es un texto, por eso es que cuando yo le doy la función contar, ¿listo? Y estos son campos de texto, él me dice que eso es 0. Pero miren lo que pasa cuando yo le digo función contar, él me aparece otras opciones, me dice contar punto blanco, contar punto sí conjunto. Y miren lo que pasa cuando yo me paro en la función contar A, ¿cierto? Entonces me dice, cuenta el número de celdas no vacías de un rango. Entonces, esa puede que me funcione, ¿cierto? Entonces simplemente le digo que voy a aplicar la función contar A, porque esos son campos no vacíos, independientemente del formato que tenga, y ahí me va a dar el recuento total, ¿cierto? Entonces miren que es una opción de uno tener ese valor del recuento, ¿listo? Ahora, ¿yo cómo obtengo entonces de esa lista el resultado, ¿cierto? De opción 1, opción 2, opción 3, opción 4. Una opción es que yo le diga contar punto sí, ¿listo? Cuando yo le aplico la función contar punto sí, eso lo que va a hacer es que me va de un rango, el rango de mis datos son estos donde están registrados los valores, ¿listo? Y me está diciendo que el criterio. ¿Y cuál es mi criterio? Mi criterio es que eso sea, la respuesta sea opción 1, ¿cierto? Que es el valor que tengo ahí, ¿listo? Entonces miren que si yo le digo que de esa base de datos que yo tengo, es decir, que mis datos están en la hoja 1, en el rango de celdas entre la C2 y la C28, yo le estoy diciendo que me cuente solamente los datos que contengan como respuesta la opción 1. Ahora, si yo necesito entonces la opción 2, lo que yo voy a hacer entonces es que le diga contar punto sí, ¿cierto? El rango de datos, vuelvo y selecciono el rango de datos en el cual se encuentra, en el cual voy a buscar, pero en ese caso, como la opción de respuesta que yo necesito es opción 2, ¿listo? Es importante también tener en cuenta cuando yo estoy haciendo funciones acá en el Excel, ¿listo? Cuando mi campo es un texto, que en este caso opción 1 es un texto,
siempre los textos, para que Excel los reconozca cuando yo estoy aplicando funciones, deben ir entre comillas. Es muy importante que le coloquen las comillas, porque miren que si yo dejo esto sin comillas, listo, él me va a mostrar un error, porque él no me reconoce que eso que yo estoy escribiendo ahí es una información de texto. Entonces, cuando lo que yo necesito buscar es una información de texto, siempre, ¿cierto? Lo que voy a hacer es colocarlo entre comillas para que Excel reconozca que esto es un texto. Entonces, siempre los textos se van a escribir entre comillas para que no me cometa ese error. ¿Sí? Lo mismo acá, ¿cierto? Entonces, yo simplemente contar puntos, ¿sí? ¿Listo? Y en este caso le voy a decir que me cuente los de la opción 3, ¿listo? Y acá le voy a decir que me diga contar puntos, sí, pero que le diga la opción 4. Y mire que me va a dar exactamente los mismos datos. ¿Se acuerdan los que habíamos sacado? 11, 7, 4, 5, que habíamos sacado manualmente por el recuento. Él mire que viene y cuenta, es decir, está aplicando una función y ya no lo estoy haciendo manual, sino que lo estoy haciendo de forma automática. ¿Listo? Otra opción todavía más fácil para que uno pueda sacar, digamos, esa información de lo que hay registrado y agrupar esa información, ¿listo? Entonces yo también podría construir, ¿cierto? Esto lo voy a llevar para allí, para que nos quede separado. Es esto, este fue manual, ¿cierto? Manual simplemente con recuento. Lo sacamos manual por recuento. Y este lo acabamos de hacer a través de la fórmula contar puntos, sí, ¿cierto? Esa, digamos. Ahora, otra todavía más fácil, para que ustedes miren cómo pueden también sacar, por ejemplo, ese tipo de resultados. Entonces, yo tengo mi base de datos, ¿cierto? Vengo y selecciono la base de datos completa, ¿listo? Es decir, donde están todos los datos. Y le voy a decir a Excel que me inserte una tabla dinámica, ¿listo? Y en este caso, como quiero que me la muestre acá en esta misma hoja 2, lo que voy a hacer es que le voy a decir que me lo muestre en una hoja de cálculo existente. Y me voy a ir y me voy a parar en esta hoja que es donde estoy mostrando los resultados. ¿Listo? Y le voy a dar Enter, ¿cierto? Entonces le voy a decir que la tabla dinámica que voy a crear me la ubique en esa hoja número 2. ¿Listo? Te repito, selecciono los datos, ¿cierto? Selecciono los datos que quiero llevar a una tabla dinámica y le digo que me la ubique en el lugar en el cual yo quiero hacerlo, ¿sí? Si yo simplemente selecciono, voy a devolverme, si yo simplemente selecciono los datos y le digo que me inserte la tabla dinámica, pero le digo que me lo meta en una nueva hoja de cálculo, ¿cierto? Miren que él me va a crear la tabla dinámica, pero me va a crear una nueva hoja, ¿cierto? Entonces me va a tocar ir a buscar los datos en otra hoja diferente. Entonces a mí no me gusta trabajar muchas hojas, sino que para que puedan tener todos los datos en la misma hoja, entonces vamos a volver a hacerlo como lo habíamos propuesto inicialmente. Selecciono los datos, listo, le digo que me inserte la tabla dinámica, pero que me la ponga en una hoja de cálculo existente, yo mismo digo dónde quiero que me la ponga, entonces necesito por acá comparar los datos, listo, le digo aceptar, y miren que lo que hace la tabla dinámica es que te trae, ¿cierto?, los títulos de tu tabla. Entonces te dice, la primera columna, ¿cómo se llamaba? Marca temporal, ¿cierto? La segunda columna se llama el código, ¿cierto? Y la tercera es la respuesta, ¿listo? Él elige. Entonces él te trae el encabezado de la tabla, que es como se llama cada una de esas columnas. Nosotros estamos necesitando los recuentos de estas opciones, es decir, que lo que necesitamos es analizar esa columna que se llama elige entre uno de los siguientes candidatos. Como esa es la columna que yo necesito, ¿cierto?, que yo necesito analizar, entonces yo la voy a seleccionar. Y al yo seleccionarla, miren que él automáticamente me trae todas las posibles opciones que hay registradas en esa columna que yo estoy analizando. ¿Listo? Miren lo que pasaría si yo no selecciono esa, sino que selecciono son las fechas. ¿Listo? Entonces, miren que me va a mostrar son las horas. ¿Listo? Entonces, depende de lo que yo necesite analizar. En este caso, entonces quedamos que solamente necesito las opciones de respuesta.
¿Y usted qué necesita? Usted necesita que le muestre cuántos hay de la opción 1, cuántos hay de la opción 2, cuántos de la opción 3, cuántos de la opción 4. Entonces usted va a llevar esa misma, ¿cierto? Que ya tiene seleccionada, la va a llevar a este cuadrito de valores. Entonces usted llega y la arrastra y le dice que le cuente, ¿cierto? Los valores que hay en esa, ¿cierto? Que hay en cada una. ¿Listo? Y miren que esa tablita dinámica le va a mostrar la cuenta de cuántos valores tenía la opción 1, solito, sin aplicar ninguna fórmula, sin hacer ninguna formulación. La tabla dinámica te da la facilidad de que te va a entregar de una vez los resultados de esa, ¿cierto? Te va a entregar de una vez los resultados que corresponden a cada una de esas opciones según la cantidad de datos que dan respuesta a esa opción. Entonces miren que acá les mostré 3 formitas, ¿cierto? Entonces, haciéndolo manual por el recuento, aplicando una fórmula, que en este caso es una fórmula que fue contar sí, y la otra, ¿cierto? Es a través de tablas dinámicas. ¿Qué pasa con las tablas dinámicas? ¿Qué desventaja tienen las tablas dinámicas? Que las tablas dinámicas, digamos que si yo llego a mover un dato en la base de datos original, ¿cierto? Esto automáticamente, ¿cierto? Y no le doy a actualizar, esto automáticamente me va a quedar erróneo, mientras que cuando yo lo tengo, lo mismo que el problema cuando es manual, pero cuando yo lo tengo formulado, ¿cierto? Él automáticamente me va a hacer el recuento. Entonces, miren, yo tengo 11 de opción 1, ¿cierto? Entonces, si yo llego y hago algún cambio acá, supongamos que yo eso le pusiera opción 2, que me debería de cambiar allá, entonces miren que ya no son 10 de opción 1, 11 de opción 1, sino que son 10 de opción 1. Pero esto lo hace porque está formulado. Para que en la tabla dinámica eso se vea reflejado automáticamente, ¿cierto? No va a pasar, yo le tengo que decir clic derecho a actualizar. Y al darle a actualizar, él me va a retomar nuevamente los datos que yo tenía seleccionados y me va a hacer el recálculo de la información. ¿Sí? ¿Cómo vamos hasta ahí, chicos? Profe, ya que ninguno contesta, yo contesto. Dime, Nora. Sí, la idea Ah, es que lo que participen. pasa, lo que pasa es que como es un tema que es bastante extenso, porque ese Excel es bastante extenso, entonces yo diría que es como de volver a ver lo que uno no logra entender, porque es que obviamente esta es una explicación que es más bien rápida, no se puede uno como quedar todo el tiempo ahí, pues me supongo en ustedes explicando, habrá que volver a ver el video para uno poder encajar como bien las ideas. Pero la idea es que digamos que me retroalimenten si vamos muy rápido, si vamos bien, porque la idea tampoco es como que se queden, ¿cierto? Como en la nebulosa, sino que ustedes efectivamente, ¿cierto? Puedan hacer puedan hacer ese mismo ejercicio, ¿listo? O sea, que no se queden como simplemente como con que tengan que volver a ver, sino que podamos ir resolviendo duditas, inquietudes que vayan surgiendo en la medida que vamos avanzando en el contenido. Pero bueno, no es que, o sea, de mi parte lo que está diciendo usted está muy entendible. Ok, perfecto. Pero como para que se nos quede, pues ya que yo voy a entrar a Excel y yo voy a ser capaz de hacer todo lo que la profe hizo ya sin ver, no, no creo Ok. que, no creo que hagamos eso, o no sé pues quién será tan tecito a hacer. Pero en el caso mío, Se yo necesita de mucha práctica. sí, exacto, el Excel es práctica, entonces como dice la compañera Evelyn, entonces yo diría que es como no, en volver, pues en mi caso, volver a ver el videito y a practicar porque así como de primeras, no. Pero no, yo creo que vas bien, igual estás explicando súper bien. Ujú. Ah, bueno, sí, igual es súper importante que me levanten la mano en el momento que alguien no entienda, con toda confianza, me alzan la mano o me hablan, no tengo problema para que vayamos resolviendo duditas y que no se queden pues como solamente con la información, sino que también tengan como la capacidad de luego coger esos datos y poderlos aplicar.
Bueno, chicos, entonces digamos que ahí acabamos de ver como, como tres formas diferentes de uno procesar, digamos, datos sencillos que uno tiene en una base de datos en Excel. ¿Listo? Entonces, aplicando el recuento, aplicando las fórmulas de contar puntos y aplicando las opciones de tablas dinámicas. ¿Listo? Entonces, digamos como un primer acercamiento. Ahora, ¿cierto? Recuerden que vamos entonces, digamos, vamos a aplicar, ¿cierto? Vamos a hacerlo con este sencillito, ¿listo? Y es arrastrar fórmulas, ¿listo? Entonces, digamos que cuando yo necesito aplicar la misma fórmula, ¿cierto? En muchas celdas, se utiliza mucho la opción de arrastrar. Entonces, arrastrar es que, supongamos que lo que yo voy a hacer es que voy a calcular el porcentaje, ¿cierto? Entonces, yo voy a calcular cuánto es, qué porcentaje representa 10 datos sobre 27. ¿Listo? Entonces, yo lo que voy a hacer es que le voy a decir igual, ¿cierto? Ese valor, cuánto representa de mi total, que eso es un porcentaje. Y recuerden que en Excel, ¿cierto? Las fórmulas, los datos, perdón, responden a la configuración que yo le dé, ¿cierto? Entonces, si yo necesito este valor en formato de porcentaje, entonces tengo que decirle que eso es que eso es un porcentaje, ¿cierto? Que ese número corresponde a un porcentaje. Entonces, mire que me va a convertir un número decimal, me lo va a convertir, que tiene el campo configurado como general, me lo va a convertir a porcentaje, que tiene acceso directo aquí, ¿cierto? Entonces ya me está diciendo, vea, 10 sobre 27 representa el 37%. Entonces, uno en Excel suele utilizar mucho el arrastrar fórmulas. Cuando yo les hablo de arrastrar fórmulas, es que yo voy a coger y voy a copiar esta misma fórmula en todas las demás celdas en las cuales yo necesito que eso me funcione. Pero el arrastrar, ¿cierto? Usted lo hace, se para en la celda, en el borde inferior derecho, y al usted pararse en el borde inferior derecho, se le activa, le cambia el cursor y el cursor se convierte en un más, ¿cierto? ¿Sí lo ven ahí? Miren acá diferente, entonces se convierte el cursor en un más. Si yo jalo, ¿cierto? Eso hacia abajo, ¿cierto? Él, ¿cierto? Va a copiar la fórmula que hay aquí, me la va a copiar hacia abajo, pero miren lo que pasa. Él lo que va a hacer es que si cogió este dato sobre este, en el siguiente lo que va a hacer es que va a coger este sobre el valor que seguiría. Pero como resulta que aquí hay un valor vacío, por eso es que cuando va a dividir, divide entre 0. Y usted me dice, claro, pero es que resulta que yo necesitaba todos dividirlos sobre el mismo valor, es decir, que todos me queden divididos sobre el 27, o sea, que todos me dividan sobre este. Y eso es lo que yo llamo cuando yo necesito copiar una fórmula, ¿cierto? Copiar esta misma fórmula y que me quede fija la celda. Y eso, entonces miren lo que pasa. En Excel se utiliza esa opción de fijar y yo puedo fijar cualquier celda. Y fijar la celda se hace con la función de F4. Ustedes en su teclado, cuando yo hundo F4, miren, ¿cierto? Y yo me paro en el nombre de la celda C2 y le doy F4, ¿cierto? Le doy la función de F4. Miren lo que pasa con la celda. Entonces ya no se llama solamente C2, sino que se llama signo pesos C, signo pesos 2. Siempre que ustedes vean en Excel una celda, ¿cierto? Con esa identificación significa que esa celda está fija. Eso significa que por más que yo la desplace o la arrastre a celdas siguientes, esa celda no se va a mover. Es decir, no me va a copiar la fórmula en las otras celdas. ¿Listo? En este caso, la celda que yo necesitaría fijar, ¿cierto? Entonces, mire, usted está dividiendo C2 entre C6. En la que usted necesita en la siguiente, usted necesita que se mueva a C3, pero que C6 siga siendo el mismo. Entonces, lo que usted va a hacer es que a C6, ¿cierto? La va a fijar C6, de forma que esa sea la celda que quede fija. Entonces, miren lo que va a pasar. Cuando yo vuelva y arrastre, ¿listo? Ya él sí me va a calcular el porcentaje de forma correcta. Porque miren que en este caso, la celda que se movió fue la C3, ¿cierto? Miren que arriba era C2, acá se movió a C3,
pero como yo dejé fijo el denominador, entonces en ese caso no se va a mover esa celda del denominador. Eso sí ven la diferencia entre tenerla fija o tenerla móvil, ¿cierto? Cuando yo la tengo móvil, ¿cierto? Vuelvo y repito, cuando yo la tengo móvil, ¿cierto? Está solita, C2 sobre C6, y al copiar la fórmula, él se mueve tanto una celda hacia abajo para el numerador como una celda hacia abajo para el denominador. Entonces, por eso es que me sale que está dividido entre 0. Pero si yo fijo el denominador, que en este caso es la celda que necesito, entonces, en ese caso, él me va a dejar fijo el denominador C3 sobre C6, C4 sobre C6 y C5 sobre C6. Entonces, fijar celdas en Excel es muy útil cuando uno necesita copiar fórmulas y que esas fórmulas tengan celdas fijas, como es en el caso del porcentaje, que siempre voy a dividir sobre el denominador. ¿Listo? Usted también lo puede hacer manual, ¿cierto? Usted también puede hacerlo manual, escribir en cada celda la fórmula que usted necesita, pero pues eso desgasta mucho, acá porque no son sino 4 datos, pero usted imagínese sacando el porcentaje de 100 datos, listo, y usted copiando eso manual, no tiene sentido, ¿listo? Entonces, cuando uno fija esas celdas, entonces siempre que hablemos de fijar la celda en Excel, es eso, usted le dan función F4 o le colocan el signo pesos a la letra y al número, y con eso garantizan que esa celda no se les va a fijar. ¿Sí? Bueno, entonces eso es, por ejemplo, para aplicar fórmulas en las cuales tengamos fijas esa celda. Ahora, miren, yo necesito, otra de las, digamos, grandes ventajas que tiene el Excel, recuerden que es graficar, ¿cierto? Y digamos que hay múltiples formas de usted graficar resultados en Excel, y recuerden que las gráficas van a estar en la opción de insertar, ¿cierto? Siempre están acá en el menú de insertar, y digamos que yo puedo en Excel graficar los campos que yo quiera, ¿cierto? Entonces, miren, por ejemplo, si yo necesitara graficar estos resultados, entonces simplemente los selecciono, ¿listo? Y hay varias opciones, yo puedo seleccionar de una cuál es la opción de gráfica que yo quiero, una gráfica de barras, una gráfica de distribución de puntos, una torta, ¿cierto? Excel tiene esta opción que se llama gráficos recomendados y él me dice, vea, esos datos que usted tiene ahí se le ven bien, ¿cierto? En una opción de barras, ¿listo? En una opción de líneas, en una opción de torta circular, también se le ve bien en unas barras agrupadas horizontales, también se le ven en un área apilada, ¿listo? Entonces, mire que le da recomendaciones para que usted escoja de qué forma podría ver de mejor manera esos datos, ¿listo? Pero usted también puede, sin necesidad de decirle que le muestre los gráficos recomendados, decir de una vez, no, de entrada, yo esto lo quiero en forma de torta y lo quiero plano en 2 dimensiones, ¿cierto? Miren que lo quiero plano en 2 dimensiones, lo quiero en 3 dimensiones, ¿listo? Lo quiero en forma de anillo, ¿listo? Entonces miren que ahí te da la opción y si usted quiere más opciones de circulares, mire que simplemente le da más y acá le va a mostrar todas las opciones que tiene para circular. Plano, ¿cierto? En 3D, ¿listo? Con su gráfico circular donde le saca la mayor representación porcentual de datos en forma de anillo, ¿listo? Entonces miren que usted tiene acá múltiples opciones para usted mostrar en Excel esa configuración de esos datos. Entonces miren que puede ser una gráfica simplemente en 2 dimensiones o una en 3 dimensiones que también se ve bonita, ¿listo? Entonces yo le voy a decir, sí, muéstremela acá, muéstremela en 3 dimensiones, ¿cierto? Yo le voy a decir, represénteme gráficamente esos 3 datos, ¿cierto? Esos 4 datos, represéntemelos gráficamente, ¿listo? Y miren que él ya por defecto le configura esas opciones, ¿cierto? Cada una con un color. Usted le puede cambiar el tipo de letra, le puede cambiar el color. Mire usted acá donde dice estilos, usted le puede cambiar el color que usted quiera. Lo quiero en tonos de grises azules, lo quiero en tonos de naranjados, lo quiero en tonos de verdes, en un solo tipo de tonos. O también usted me puede decir, no, venga, que es que yo quiero que este solito sea en color rojo. Entonces simplemente señalo ese campito, le doy en el relleno y le digo, no, pínteme ese rojo, que es que yo quiero ese rojo.
Ah, que yo soy hincha del Medellín y yo quiero este azul, yo quiero este en este azul, ¿cierto? Y este lo quiero en un verde, ¿cierto? Que también soy del Nacional, ¿listo? Entonces, usted le puede poner los colores que usted quiera. Adicionalmente, miren que en las herramientas de gráficos, sí, usted también puede, entonces yo le voy a decir, no, esto me quedó muy feo, que es esa melcocha, no, devolvámoslo a lo que estaba. Entonces usted lo puede volver al color original que tenía. Puede cambiarle la configuración como quiera. Mira, acá tiene múltiples estilos, que con un sombreado, que el tipo de letra más relleno, que con fondito en el título, ¿cierto? Entonces ya eso depende de gustos, a como a usted le parezca, que eso se ve como más bonito. ¿Listo? Vamos a dejarlo acá en el sencillito, ¿sí? ¿Qué es importante en esto? Entonces usted sí es importante que tenga en cuenta que cuando usted está haciendo gráficas en Excel, el menú, ¿cierto? Usted lo puede configurar como usted quiera, ¿cierto? Entonces usted le puede decir, vea, muéstrame o no el título del gráfico. Entonces ya decía, no, yo no le voy a poner a eso título. Entonces, lo activo o lo inactivo. Yo le puedo decir, muéstrame o no la leyenda. La leyenda es la identificación de cada uno de los campos. Yo le puedo decir, muéstremela o no me la muestre. ¿Listo? Y le puedo decir, muéstremela a la derecha, muéstremela arriba, muéstremela en la parte inferior, ¿cierto? Como estaba, ¿sí? Yo le puedo decir también en las etiquetas de datos, yo le puedo decir, muéstreme los datos. Miren, en las etiquetas de datos, pues yo le puedo decir, en esas etiquetas de datos, ¿cierto? Yo le puedo decir que me los muestre, ¿cierto? Y yo le puedo decir, vea, muéstreme el valor. Pues yo le puedo decir, no, yo no necesito el valor, yo necesito es el porcentaje. Listo, que me muestre ese dato, no en valor, en porcentaje. O yo le puedo decir, muéstreme el valor y el porcentaje. Entonces, miren la diferencia. Cuando yo le digo que me muestre el valor, él me está diciendo cuántos datos hay. 10, 8, 4, 5. Cuando yo le digo que me muestre el porcentaje, me está diciendo, esto es el 37%, esto es el 30%, esto es el 15% y esto es el 18%. Y yo le puedo decir que me muestre los dos, ¿listo? Yo le puedo decir, muéstrame tanto el valor como el porcentaje. Y mire que en este caso me los está separando por punto y coma, ¿listo? Pues yo también le puedo decir, no, póngale a eso punto. O también le puedo decir a eso, póngale punto y coma. O sepáremelos con una, ¿cierto? Uno arriba y el otro abajo, es decir, deje un espacio. O le puedo decir, póngale simplemente un espacio, ¿listo? Entonces, por ejemplo, yo le digo, déjemelo arriba y abajo, que el valor de arriba sea el número y que el valor de abajo sea el porcentaje. ¿Sí? Entonces miren que también usted le puede poner a eso el color que quiera. Usted decía, ya póngame eso en color rojo, póngame eso en color blanquito, póngamelo en negrita, póngamelo más grande, póngamelo más pequeño. ¿Listo? Entonces usted ya puede jugar en esa representación de datos, ya puede usted jugar, ¿cierto? En la que le parezca más bonita para que queden representados los datos que usted quiere que se visualicen en ese Excel. ¿Listo? Vemos que esa es la forma más fácil de uno graficar datos en Excel. Entonces recuerden, él le va a dar recomendaciones de cuál gráfica puede representarle mejor, ¿cierto? Esos datos que usted tiene ahí para representar, pero también usted puede escoger el tipo de gráfica que usted quiera utilizar. No es necesario que utilice la gráfica que ahí le recomienda, pero digamos esa que recomiendan responde a la distribución, a una buena distribución de los datos. ¿Por qué se los digo? Porque miren, si lo que yo fuera a representar gráficamente, ¿cierto? No fueran 4 datos, sino que supongan que lo que vamos a representar gráficamente son estos códigos, por alguna razón yo necesitara representar gráficamente esos códigos, entonces lo que yo voy a hacer es que voy a seleccionar esos códigos y le voy a decir, insérteme, ¿cierto? Una gráfica de esos códigos. Entonces yo voy a insertar una gráfica con esos códigos. Es decir, que me inserte una gráfica. Y miren que, como son tantos datos, eso no tiene ninguna agrupación, ¿cierto? Porque son 27 datos diferentes. Entonces él me dice, no, qué pena, pero yo no tengo recomendaciones disponibles para cuál es la mejor forma de mostrar esos datos. Entonces dice, no puedo graficar. No, usted sí los puede graficar. Entonces usted se va a ir a la pestañita donde dice todos los gráficos. ¿Listo? Entonces usted le va a decir, ojo que todos los gráficos, entonces, ¿cómo voy a representar esos datos? Entonces, lo que vamos a hacer es que usted va a coger esos datos
y los va a montar en una gráfica, por ejemplo, de barras. Y usted dice, ay, ¿acá qué pasó? Resulta que lo que está pasando es que él le está cogiendo, ¿cierto?, esos datos como si fueran un título, no le está cogiendo esos datos como valores. Entonces, es muy importante aprender a identificar que esta gráfica que yo voy construyendo, ¿listo?, tiene una información y esa información se rastrea o se configura en este menú de seleccionar el origen de datos. ¿Listo? En los orígenes de datos, él te va a mostrar cómo configuró, cómo cogió Excel esos datos que usted seleccionó y cómo se los está mostrando. Miren que los otros no los mostró muy fácil, pero esto se le está asumiendo que eso que yo seleccioné, listo, miren lo que pasa, miren que él me está mostrando que B1 a B27 es que es un título, es un nombre de la serie. Usted le va a decir, ay, no, qué pena, venga, es que eso está mal nomenclado, estos son valores, ¿cierto? Entonces los valores son estos, ¿listo? Y ahí sí. Entonces, en ese caso, él le va a decir, ¿cierto?, para cada uno de esos datos, ¿listo?, él le va a decir el rango de rótulos, ¿listo?, le va a decir cuántos datos de cada uno de esos hay, ¿listo? Entonces, miren que como solamente hay uno de cada uno, ¿cierto? Miren que él me está mostrando, ¿cierto? Hasta el 1 me está mostrando que hay uno de cada uno de esos datos. Entonces, digamos que cuando yo voy a graficar en Excel, tengo que tener muy claro qué es lo que voy a graficar y que esa gráfica efectivamente me dé información valiosa al momento de yo graficar. No todo se grafica por sí, por graficarlo, ¿cierto? Hay cosas que a veces no necesito graficar y que es mejor entonces dejar simplemente el resultado a través de una tabla. ¿Sí? Bueno, entonces, digamos que ahí de forma, digamos que de forma simple, ¿cierto? Con una basecita de datos cortica, digamos que empezamos a hacer, ¿cierto? La construcción de análisis de datos y representación gráfica de esos resultados. Ahora, ¿cierto? Algo también que es importante que mostrarles, ¿cierto?, es la construcción. Qué pena, hasta ahí alguien tiene dudas, preguntas sobre ese tema de las gráficas. Eso toca aplicarlo cada vez que uno va procesando datos y va representando gráficamente, que eso lo vamos a hacer bastante el jueves, ¿listo? Recuerden que acá les estoy dando como tipsitos generales para cuando el jueves, por ejemplo, empecemos a graficar, ustedes sepan por dónde irse a hacer la gráfica, ¿listo? Para que vayamos teniendo como esas herramientas claras, ¿sí? No sé si hasta ahí alguien tenga alguna pregunta. No, profe. Perfecto. Bueno. Otra cosa que es importante recordar o aprender a conocer en el Excel, ¿listo?, es la creación de campos de datos, ¿listo? Entonces, supóngase que usted necesita que las personas o alguien cuando le esté llenando una base de datos, ¿cierto?, al llenarle esa base de datos, utilice inequívocamente el mismo campo. ¿Por qué? Vamos a hacerlo con este mismo ejercicio. Listo, usted necesita, voy a copiar estos datos aquí. ¿Listo? Usted necesita, ¿cierto?, que las personas escriban opción 1, opción 2, opción 3, opción 4. ¿Listo? Entonces, miren lo que puede pasar. Cuando yo tengo abierto, ¿cierto?, la forma para escribir, es decir, yo puedo escribir opción 1, ¿cierto? Yo puedo escribir, ¿cierto? Pero también eso que digo, perdón, opción 2, que es el que está acá. ¿Listo? Miren lo que pasa. Yo opción 2, ¿cierto?, lo puedo escribir como opción 2, ¿cierto? Pero hay quien lo escribe como todo en mayúscula, ¿cierto?, y sin tilde. Habrá otro que dice, yo voy a escribir, ¿cierto?, la primera en mayúscula, pero sin tilde, ¿listo? Por allá hay otro que lo escribió todo en minúscula, sin tilde, otro que lo escribió, voy a copiarlos hacia abajo, para que miren la diferencia.
¿Listo? Otro que le dio por escribir eso como, ¿cierto? Como opción 2 con tilde, ¿cierto? Y resulta que cuando usted tiene estos 1, 2, 3, 4, 5 formas diferentes de escribir lo mismo, porque mire que usted está indicando su misma respuesta, es decir, la intención es exactamente la misma. Pero cuando usted tiene estas 5 respuestas diferentes, ¿listo? Mire lo que va a hacer, estas son opciones, ¿listo? Entonces, mire lo que pasa cuando se aplica un filtro en Excel, ¿cierto? Usted le dice a eso que le filtren. Excel asume que estos son, ¿qué? Que estos son 5 campos diferentes, ¿listo? Entonces, mire que cuando usted hace eso, ¿listo? Pierde la posibilidad de mapear los datos, ¿listo? Porque para Excel, si ven que, miren, cuando usted le da acá en el filtro, mire que para el algo, acá, espérate, yo les cambio esto, que acá me tragué una, ¿cierto? Supongamos que están bien escritas, ¿listo? Pero para él, ¿cierto? Opción 2, ¿listo? Y opción 2 son diferentes, ¿listo? Son campos diferentes, significa que cuando se aplique la función contar, eso, ¿cierto? Entonces, mire que si yo fuera a aplicarle la opción contar a esto, que digamos que la forma más fácil fuera haciéndolo a través de una tabla dinámica, ¿listo? Mire lo que pasaría. Cuando usted le diga a él que le cuente, mire que le va a traer 1, 2 y 3 opciones diferentes. ¿Listo? Y le va a decir, a ver, a 3 personas le respondieron opción 2 con mayúscula, una persona le respondió opción 2, ¿cierto? La primera con mayúscula y con tilde, y la otra le respondió opción 2 en todo en minúscula. Pero realmente esos 5 datos es el mismo dato. Entonces, una de las formas en las cuales ustedes pueden eliminar, ¿cierto?, las probabilidades de errores cuando usted necesita que las personas le registren información, ¿cierto? Es crear listas, ¿cierto? Entonces lo que yo voy a hacer es que voy a configurar, ¿cierto? Para que cuando las personas me vayan a escribir la opción que van a resolver, entonces lo que yo voy a hacer es que le voy a decir que este campo, ¿cierto?, no sea un campo de texto cualquiera, sino lo que yo voy a hacer es que voy a configurar eso como un dato, por ejemplo, desde una lista desplegable. ¿Listo? Entonces, miren lo que son muy útiles. Entonces, usted simplemente lo que hace es que se crea sus opciones. Entonces, mis opciones van a ser opción 1, opción 2, opción 3 y opción 4. ¿Listo? Y lo que yo voy a hacer es que voy a seleccionar, ¿cierto?, esta columna, ¿cierto? Entonces yo le voy a decir, ojo que en esa columna donde las personas me van a responder la opción, yo solamente le voy a permitir a esa persona que me escoja el dato. Entonces le voy a decir, en inicio, ¿cierto?, me voy a la columna de datos y le voy a decir que esa celda me quede como una validación de datos. Y mire que hoy esa celda está configurada como que eso puede ser cualquier valor. Yo le voy a decir, no, qué pena, es que yo no voy a dejar que me escriban cualquier valor, sino que yo a eso, en este caso, le voy a poner que eso sea una lista, ¿cierto? Es decir, que solamente las personas puedan seleccionar una lista. Y que esa lista van a ser estos datos, van a ser este origen de datos, ¿listo? Entonces, que sea una lista y que el origen de esos datos sea esos que yo tengo ahí seleccionados. ¿Listo? Entonces, le voy a dar que aceptar y resulta que es que yo ahí ya no puedo escribir, ¿cierto? Me va a decir, ojo que no, que es que esa celda es una celda en la que tengo validación de datos. Usted ahí única y exclusivamente va a poder escoger entre la opción 1, opción 2, opción 3, opción 4. ¿Listo? Y de esa forma, cualquier dato que usted vaya a registrar en esa columna solamente va a poder corresponder a una de esas opciones. Y con eso usted garantiza que los datos se conservan. Entonces, miren que eso es muy útil. Entonces, por ejemplo, necesita que la gente le escriba el género, ¿cierto? Entonces, usted le dice, no, entonces hay unos que escriben femenino, no falta el que por allá se traga la letra, el otro escribe masculino así, el otro escribió femenino, ¿cierto?, en mayúscula, y le dejo un espacio. ¿Listo? Entonces, para que eso no les pase, entonces usted simplemente se crea una listica desplegable, entonces usted le dice, cuando son, por ejemplo, poquitos campos, usted también lo puede hacer, vuelve y juega, selecciona la columna en la cual usted va a dejar los datos fijos, le dice
validación de datos y usted le dice que solamente va a permitir que sea una lista. Y también puede escribirla, ¿cierto? Usted le va a decir, yo solamente necesito que eso se llame femenino o masculino. O masculino. ¿Listo? Cuando son poquitos datos, usted los puede escribir, ¿cierto? Mire, usted los puede escribir femenino, punto y coma, masculino. Cada que usted separa con punto y coma es un dato, ¿sí? Pero imagínese si usted tiene una lista para seleccionar 10, entonces es más fácil crear la listica, ¿cierto? Y seleccionar el rango de la lista, pero también lo puede escribir. Significa que yo acá solamente voy a poder seleccionar femenino o masculino, ¿listo? Y así usted lo puede hacer con múltiples. Entonces usted me dice día de la semana, ¿listo? Día de la semana. Entonces, mire, usted puede decirle que esos datos sean solamente, ¿cierto? Una lista. Y que esos datos sean lunes, ¿cierto? También, mire, usted también lo puede escribir sin necesidad de usted martes, miércoles, ¿cierto? Sin necesidad de usted crear la lista, usted también los puede escribir, ¿cierto? Cuando son fáciles de configurar. Viernes, sábado y domingo. ¿Listo? Entonces, miren que ahí, por ejemplo, ¿cierto? Usted solamente va a poder seleccionar entre eso. Otra opción, ¿listo? Otra opción de hacer validación de datos. Entonces, usted le va a decir fecha. Como la fecha sí es como un poquito complicada configurarla, ¿cierto? Pero lo que usted sí puede hacer es que usted puede poner y seleccionar y decirle a eso que cuando la persona escriba, no escriba cualquier valor, sino que escriba un valor entre la fecha. Y eso suele pasar mucho. Usted dice, ay, no, pero no falta el enchuspado que escribió una fecha del año pasado. Eso pasa mucho empezando el año. Entonces le va a decir, ojo, que en ese campo solamente voy a admitir datos desde el 1 de enero del 2021, ¿cierto? Y solamente hasta el 31 de diciembre del 2021, ¿cierto? Entonces yo le voy a decir que si por error hoy escribí que hoy era 27 de febrero del 2020, listo, él me va a decir, ojo, que ese dato no es un dato válido. Ese dato no es congruente con lo que se espera. Usted dice, ay, que escribí mal. ¿Verdad que es que estamos en el 2021? Entonces la fecha del 2021 sí me la va a dejar escribir. Entonces, son formas de usted validar que las personas cuando están haciendo registros, sobre todo cuando uno coloca a que otra persona diferente a uno registre información en bases de datos, es una forma muy útil de uno garantizar que los datos que le están registrando en esa base de datos sean datos correctos, ¿cierto? Y que correspondan a lo que usted espera que le escriban en ese campo que uno está configurando, ¿sí? ¿Cómo vamos hasta ahí, chicos? Ahí vamos, ahí vamos. Ahí van, ahí van. Ahí vamos perdidos, pero vamos, vamos, bien, bien, bien. No, ¿cómo que perdidos? No me digan eso que me pongo triste. No mentira, profe, ahí miramos las grabaciones para guiarnos mejor. Listo. Bueno, ¿qué más entonces quiero mostrarles por aquí, digamos, de las funciones que son importantes tener en el Excel? Entonces, digamos que también es importante, bueno, eso se los mostré el jueves. Bueno, entonces vamos acá a hacer algo. Bueno. Bueno, ¿qué más me falta configurar por acá en el Excel para mostrarles así como Bueno. Bueno, entonces vamos entonces a hacer un pequeño ejercicio aquí, ¿cierto? Para que apliquemos esa información que acabamos de
que acabamos de ver. ¿Listo? Y, bueno, otra opción, la otra función que quiero mostrarles, ¿cierto? Es una opción bastante importante y es la opción de buscar, ¿cierto? Entonces, el buscar en Excel, ¿cierto? Es una función. ¿Listo? Les voy a poner por acá, ¿cierto? Documento, nombre, ¿cierto? Eso. Y miren, yo tengo acá, ¿cierto? Un registro de 34 datos, ¿cierto? Miren, 34 datos, ¿listo? Y resulta que yo utilizo bastante, ¿cierto? En la configuración de las bases de datos, campos que sean inequívocamente registrados. Entonces, campos que sean inequívocamente registrados suelen ser, por ejemplo, los documentos de identidad. Es decir, supongamos que voy a poner acá mi número, ¿cierto? Mi nombre, ¿cierto? Entonces, esta es mi cédula, yo me llamo Ana Catalina Jaramillo Rojas. ¿Listo? Resulta que es muy fácil, es muy difícil que yo me equivoque cuando estoy haciendo un registro en una base de datos en el documento de identidad, ¿cierto? Pero algunas veces, ¿cierto? Cuando yo coloco el nombre, puede que me equivoque porque el campo es texto y es mucho más fácil, ¿cierto? Equivocarme en ese registro. Entonces, digamos que normalmente yo utilizo en las bases de datos identificadores únicos, que son normalmente, por ejemplo, los documentos de identidad cuando se está trabajando con los empleados. Es decir, que cuando yo vaya a registrar el documento, ¿cierto? Cuando yo vaya a identificar a un empleado, no lo haga con el nombre, ¿cierto? Sino que lo haga con el documento. Pero que normalmente usted siempre asocia el documento y el nombre. Les voy a decir por qué. Les voy a mostrar que resulta que, supongamos que esta es la base de datos, ¿cierto? Que tengo registrada y resulta que a eso le voy a asociar, ¿cierto? Que la respuesta que ellos dieron fue esta fecha, ¿listo? Como para que me entiendan el objetivo del ejercicio. Resulta que yo necesito validar, ¿listo? Mire, acá tengo 34 empleados. Yo necesito validar de esos 34 empleados, ¿cierto? Voy a borrar, miren lo que voy a hacer para que ustedes entiendan. Voy a copiar la base de datos completa acá. Supongamos que mi listado de empleados fueran esos 34. Yo aleatoriamente, ¿listo? Voy a eliminar 5. ¿Listo? Ahí eliminé aleatoriamente 5. Resulta que usted necesita confirmar, ¿listo? De esta base, de su listado de empleados, que son 34 peludos, ¿cuáles de ellos, si usted viene y mira el registro, usted dice, solamente 29 me han llenado el registro que yo necesitaba, ¿cierto? Entonces usted dice, ay Dios, ¿y yo cómo hago para saber, ¿cierto? De esos 34, ¿cuáles 25, cuáles 29 fueron los que ya llenaron? Entonces usted me puede decir, no, profe, yo empiezo a buscar uno por uno, ¿cierto? Entonces usted me puede decir, no, profe, es que este es 1036 y yo vengo y le doy acá, control B, control V y le dice buscar siguiente. Usted me dice, sí, vea, ese sí está, ¿listo? Y yo le digo, muy bien, súper válido, usted puede buscar uno por uno, ¿cierto? Pero resulta que ahí se le fue, ¿cierto? La módica suma de como unos 10 o 15 minuticos revisando uno por uno. Y acá son poquitos, porque son 29 de 35. Si yo le digo que son 100 de 150, y usted me dice, no, profe, para yo darle control B a esos 100 veces. No, ya hasta ahí llegamos, morimos. Entonces, esa no es la idea. Entonces, digamos que hay una función que sirve muchísimo en el Excel y es una función que se llama buscar V, ¿cierto? Entonces, resulta que, recuerden que esta es su base de datos original, esta es la base, este es el listado original, estos son sus 34 empleados. Usted necesita buscar de esos 34 empleados cuáles ya hicieron el registro y cuáles no lo han hecho. Entonces, ¿usted qué va a hacer? Usted va a aplicar esa función que se llama buscar V. Entonces, usted le va a decir, vea, yo le voy a dar a esto buscar V, ¿cierto? Que es esa función, y yo le voy a decir que entonces usted tiene dos opciones.
usted puede buscar con el número del documento o se puede buscar con el nombre. Resulta que como es más fácil que se equivoquen registrando el nombre que el documento, entonces yo normalmente suelo utilizar el campo del documento para buscar, ¿cierto? El número del documento para hacer la búsqueda. Y yo le voy a decir, resulta que yo necesito que me busque ese número de cédula. En mi computador, el separador de las funciones es el punto y coma, ¿listo? Y esta función de buscar V coge un valor que usted necesita buscar y se lo va y se lo busca en una matriz de comparación, es decir, donde están sus resultados. ¿Y mis resultados dónde están? Mis resultados están aquí, que son los registros que ya tengo hechos. Entonces usted va a seleccionar, ¿cierto?, su base de datos donde están sus registros. Entonces mire que ahí, ¿qué seleccionamos? Seleccionamos la matriz donde están los resultados. ¿Listo? Entonces usted le está diciendo que busque ese número de documento, que ese número de documento lo busque, ¿en dónde? Lo busque en esa matriz donde aparecieron los resultados, es decir, en esta base de datos de aquí. Y usted le va a decir que, ¿cierto?, que se lo busque y que en caso de que esté, entonces la función buscar V es busque el dato, en qué matriz, y usted le va a decir en caso de que el valor esté, le devuelva qué columna. Entonces yo necesito saber esa persona, ¿cierto?, en qué fecha, por ejemplo, ¿cierto?, me registró el dato. Entonces yo le voy a decir que esa columna es A es la 1, B es la 2, C sería la columna 3, es decir, que me devuelva el valor de la columna 3 en caso de que, ¿qué? En caso de que esa persona sí haya estado. Pero usted también le puede decir que le devuelva la columna 2, es decir, que le devuelva el nombre de la persona. ¿Listo? Y esa función de buscar V, para que le dé el valor exacto, usted siempre le tiene que decir que sea coincidencia exacta, no coincidencias aproximadas, porque números de cédula aproximados no me sirve. Yo necesito que inequívocamente sean esos 37 empleados, esos 34 empleados. Entonces, inequívocamente, entonces significa que yo lo que necesito son coincidencias exactas. Es decir, que la respuesta va a ser falso. Y miren lo que va a pasar, él me va a decir, ¿recuerdan este error cuál es? Este error es que esto tiene que ser un campo de ¿qué? De fecha, ¿cierto? Porque miren que esto es un campo de fecha. Entonces yo necesito que esto sea un campo de fecha. ¿Listo? Entonces él me va a decir que sí, que este documento de identidad que está en esta base de datos registró el valor el 15 de enero del 2021. Significa que ya lo hizo. ¿Sí? Ahora, ¿usted qué va a hacer? ¿Cierto? Usted va a, ¿cierto?, a copiar la fórmula, ¿en dónde? En todas las demás. Pero mire que usted le dijo que le devolviera el valor de la columna 3, ¿cierto? Que el valor de la columna 3 es el valor de la fecha, ¿cierto? Pero usted también le pudo haber dicho, ay, no, pero venga, no me devuelva el valor de la columna 3, sino que devuélvame el valor del nombre para yo ver si ese fulanito, si es esa persona. ¿Listo? Entonces miren que le va a devolver el mismo nombre que es la columna 2, ¿cierto? O si usted le deja la columna 3, es lo que le devuelve, va a ser el valor de la fecha, ¿cierto? Entonces depende de lo que usted necesite, ¿sí? Ahora, usted va a copiar, ¿cierto?, esa fórmula. Entonces, si yo copio la fórmula en todas las demás, ¿cierto?, ¿qué va a pasar? Entonces, miren lo que pasó. Entonces, acá cometí un error. Y es que, recuerdan que cuando le doy copiar, ¿cierto?, ¿el qué hace? Él corre ¿sí ven? Miren, acá está de A1 a C30. En el otro está de ¿qué? De A2 a C31. ¿Por qué? Porque yo no fijé, ¿cierto?, las columnas donde iba a buscar. Entonces, lo que yo tenía que haber hecho era que le tenía que decir que mueva A2 y que el siguiente que busque sea A3, pero que la matriz donde va a buscar es exactamente la misma. Esa matriz no se va a mover. Entonces, yo le voy a fijar este A1, yo le voy a fijar este A1, listo, le voy a fijar este C30, listo, y no le voy a mover nada más, listo. Entonces recuerden que lo que estoy haciendo es que le estoy diciendo que deje fijas las columnas donde va a buscar. ¿Por qué? Porque esta matriz, miren, esta matriz no se me va a mover, es decir, la matriz donde yo voy a buscar es la misma. De forma que la
referencia a la búsqueda tiene que ser exactamente la misma, ¿cierto? No la puedo mover, pero que el primero, que es el que voy a buscar, ese sí se mueva, ¿cierto? Que no, que ese sí se desplace en la medida que yo mueva la fórmula. Listo. Entonces voy a darle acá otra vez que me devuelva el nombre, que es más diciente el nombre para saber si está bueno o malo. Y miren lo que pasa, ¿cierto? Cuando yo muevo, ¿cierto? Él me dice, ah, sí, vea, lo registraron Ana, Holly, pero resulta que como me dice no aplica, es que significa que este trabajador no ha registrado el dato. Y efectivamente, yo vengo y busco este número de documento en la base de datos y miren que no aparece, ¿cierto? Es el que me falta. Entonces miren que yo así identifico muy fácilmente. ¿Se acuerdan cuántos datos borramos? Borramos 5. Entonces 1, 2, 3, ¿cierto? 4 y 5. Ahí están los 5 que yo borré. Todos los otros, ¿cierto? Están ahí registrados. Entonces yo usted ahí puede identificar de esos 34, cuáles fueron esos 5 que le faltan por llenar el dato, ¿cierto? Pero eso también le pudo haber dicho, recuerden, yo no necesito el nombre, sino que necesito saber es la fecha en la cual esa persona registró, ¿cierto? El valor. Y miren que vuelve y le resalta el mismo. ¿Por qué? Porque esa persona no ha hecho el registro del dato que usted necesitaba que le hiciera, ¿sí? Entonces, esa fórmula de buscar V es una función que se utiliza bastante cuando usted necesita comparar registros de datos, es decir, cuando usted necesita garantizar que esa persona que usted tiene en una base de datos original, ¿cierto? Que esa persona sí hizo el registro del dato que usted necesitaba en esa base de datos, sin necesidad de hacer ¿qué? Sin necesidad de hacer una búsqueda manual, ¿listo? Les quería mostrar uno por qué utiliza, ¿cierto? El número de la cédula y no el nombre, ¿cierto? Entonces, miren, yo aquí le dije que me buscara, ¿cierto? Miren, que recuerden que yo le dije que buscara el documento, ¿listo? Pero resulta que yo también le puedo decir que me busque, ¿cierto? El nombre. Entonces, supóngase que yo me equivoqué y solamente escribí mi primer nombre y escribí solamente el primer nombre y el apellido. Y cuando yo dije que buscara, ¿cierto? Le dije que no me buscara por el número de la cédula, sino que me buscara por el nombre. ¿Qué pasa en ese caso? Mire que él me dice que Ana Catalina Jaramillo Rojas no registró, ¿cierto? En esa base de datos, pero ¿es por qué? Porque la celda que él está buscando se llama Ana Catalina Jaramillo Rojas. Y como en esta base de datos, ¿cierto? No hay ninguna que se llama Ana Catalina Jaramillo Rojas, por eso él le dice que eso no está. Pero que si yo le digo que efectivamente, ¿cierto? Ana Catalina, ¿cierto? Jaramillo Rojas registró el valor. No me funcionó. Acá, hoja de B1. Listo. Y es 2. Listo. Miren que en ese caso, ¿cierto? El que hizo, le está buscando, ¿cierto? Que Ana Catalina Jaramillo Rojas sí hizo el registro, ¿cierto? Simplemente que ahí lo que tengo que cambiar es el primer dato que va a buscar es el dato de Ana Catalina Jaramillo Rojas. ¿Listo? Entonces miren que me está buscando ya no desde la A, que es donde está el documento, sino que me está buscando desde la B, que es donde está el nombre, ¿cierto? Entonces mire que si Holly, ¿cierto? En esta base de datos solamente se escribe como Holly, se le olvida que tiene otro nombre y se escribe solamente como Holly Urrea, ¿listo? Mire lo que va a pasar cuando yo copie, mire que acá voy a copiar la fórmula, ¿cierto? Me va a decir que Holly Natalia Urrea no estaba, ¿sí? Pero que si ella escribió el nombre completo, Holly Natalia Urrea, ¿cierto? En ese caso sí me va a devolver el valor, ¿listo? Entonces, por eso es que normalmente uno no utiliza los buscadores en esas funciones de buscar B, no utiliza criterios muy largos, sino que utiliza criterios más cortos, como por ejemplo el documento, que es mucho más fácil que la persona escriba bien el documento a que escriba bien el nombre completo, ¿cierto? Entonces, digamos que
pero igual funciona, ¿cierto? La función de buscar funciona. Mire que acá está buscando los nombres, ¿cierto? Pero acá está buscando es el número de cédula. ¿Listo? Entonces miren que en ambos casos la función, digamos, se puede aplicar correctamente, pero que va a haber menos probabilidad de error en la aplicación de la fórmula si yo utilizo campos que son fáciles de registrar y de identificar a que si utilizo campos muy complejos como son el campo, por ejemplo, de nombre. ¿Listo? Chicos, duditas, preguntas. No. Bueno, entonces digamos que vamos a hacer algo como para que hagamos acá un análisis sencillito y los que tengan dudas me puedan escribir, pues el miércoles podamos resolver duditas que puedan surgir en el transcurso de esta semana. Entonces, miren, en este momentico vamos a hacer algo, ¿cierto? Para que esto quede fácilmente aplicado. ¿Listo? Entonces, voy a darle acá, dejar de presentar. ¿Listo? Voy a mostrarles, en este caso, una creación de un formulario sencillito, ¿cierto? En Google, ¿listo? Y vamos a hacer algo para que ustedes, digamos, puedan aplicar esa información básica que acabamos de hacer, ¿listo? Entonces, ustedes van a escribir su documento de identidad, ¿listo? Esa es una respuesta corta, ¿listo? Ustedes van a escribir su género, ¿listo? Y en ese género solamente le vamos a dar opción femenino y masculino, ¿cierto? Y vamos a hacer otro que sea ciudad, ¿cierto? De residencia, ¿listo? Y vamos a darle otro que sea edad, ¿listo? Vamos a trabajar con esos 4 campos, ¿listo? Entonces ustedes lo que van a hacer es que les voy a enviar este formulario acá en el chat, ¿listo? ¿Listo? Les voy a compartir esto. Y vamos a llenar ese formulario, ¿listo? Vamos a llenar ese formulario así rapidito para que tengamos una basecita de datos sencillita para que ustedes practiquen un poquito esos datos, digamos, esas funciones que acabamos de hacer en el Excel, ¿sí? Listo. Entonces yo me voy a registrar 1-036-608-760, yo soy del género femenino, yo vivo en Itagüí. Yo tengo 33. ¿Listo? Siete, muy bien. Bueno, tenemos 8 datos. ¿Nadie más? ¿Alguien da más? ¿Da menos? Profesora, Yesenia le está copiando en el chat. A ver, yo leo. Me está preguntando, dice.
Bueno, entonces Yesenia me está diciendo que pues que no alcanzaba a ver bien, ¿cierto? En la opción, pues no alcanzaba a ver bien lo que estábamos compartiendo. 2, que voy muy rápido, ¿cierto? Y que adicionalmente, que si todas las 4 horas van a ser relacionadas con el mismo tema. Entonces digamos que, pues la idea es que podamos aplicar, recuerden que en estas 2 sesiones que trabajamos, simplemente les estaba como dando como un paso rápido sobre lo que se podía ir haciendo en el Excel. En las próximas sesiones vamos, digamos, a trabajar más específicamente cada uno de los, ¿cierto? Lo trabajamos específicamente en, pues, la forma general, ¿cierto? Como darle la información. En las próximas sesiones, digamos que sí es ir aplicando paralelamente cada uno, lo mismo que yo voy haciendo, cada uno lo vaya haciendo en su propio Excel. Y realmente todo es sobre el mismo tema. Es decir, en cada sesión vamos a trabajar una aplicación diferente de un tema que se requiere en seguridad y salud en el trabajo y que se puede hacer a través de Excel. De la próxima semana vamos a hacer procesamiento de datos de perfil sociodemográfico. ¿Listo? Entonces, lo vamos a trabajar en Excel. La semana de encima vamos a trabajar, por ejemplo, el tema de incapacidades. También lo vamos a hacer en Excel. Entonces, todo es aplicando la herramienta del Excel. ¿Listo? Y digamos que es el tema que está propuesto, ¿cierto? Entonces, todo se va sobre el Excel. De pronto, en la medida que ustedes la próxima semana puedan ir aplicando lo que se va desarrollando en cada una de las sesiones paralelamente, eso hace que se les vuelva menos, digamos, menos monótono la sesión de trabajo, porque lo van a ir aplicando, ¿cierto? Entonces, muy probablemente en la medida que ustedes van haciendo, se les va a ir haciendo menos, se les va a ir haciendo menos difícil y menos monótono la sesión de trabajo, ¿sí? Profe, el miércoles entonces se podría volver a hacer lo de la búsqueda con cédula, que fue muy rápido y sí me perdí en algunos puntos. Sí, claro, entonces miren, El acá... último punto, o sea, en el último punto yo sí me perdí, pero como el miércoles usted dice que ahí está para las dudas, me imagino que podríamos volver a mirarlo. Y sí, es que, profe, la verdad es que de pronto colocándole zoom para poder, o zoom para poder ver, es que no se ve mucho, se ve muy, muy pequeña la letra. Cuando usted Ok, hace el proceso no se ve. Sí, no se ve muy lejos. perfecto. Voy entonces a tratar de mirar de qué forma puedo ampliar un poco más la pantalla eh, para que ustedes puedan ingresar pues para que puedan visualizar muchísimo más fácil la información. Sí, profe, porque en una de las partes, ay, no sé, al principio, no sé cómo le diste y se veía súper bien, y después otra vez muy lejos. Listo. No, sí, el tema del Zoom sí toca trabajarlo más grande para que ustedes puedan ir mirando muchísimo más fácil en el tema. La ventaja es que la idea es que vamos a trabajar con archivos compartidos. Entonces eso nos va a facilitar que ustedes puedan ir mirando y trabajando en el archivo también al mismo tiempo. Listo, para que no se les vuelva tan desgastante, ¿sí? Gracias, profe. Con gusto. Voy a mirar acá. Yo no sé. Danilo, no me han dado ninguna respuesta sobre lo del acceso a la AAA. Me parece raro que no tengan acceso a ese archivo porque realmente pues no tengan acceso a la AAA porque digamos que todos los estudiantes pero llaman del correo a la niña que maneja la AAA para que valide. Yo creo que son todos los que son nuevos, entiendo, pues que es como común el problema de acceso en los estudiantes que son como nuevos. Entonces ya igual mandé el reporte con los que me habían escrito el correíto en la sesión pasada para que les den acceso al ambiente de la AAA. ¿Listo? Chicos, ¿cómo hago para compartirles este archivo? A ver. Profe, por el Drive, como Por el siempre. Drive. Bueno,
como siempre, sí, acá voy a compartirles esta carpeta. Sí, porque recuerda que la vez pasada encontramos los archivos de aprendizaje como la GTS 45, todo lo encontramos en Drive. Ujú. Vamos a hacer algo acá. Listo, entonces, mientras logro que les compartan, ¿cierto? Compartir, les voy a compartir este archivo, ¿listo? Bueno, chicos, entonces, mire, van a acceder a descargar, ¿cierto? Del Drive ese Excel, ¿listo? Y la idea entonces es que con ese Excel que tienen ahí básico, ¿cierto? Esto es un Excel muy básico, ustedes igual pueden inventarse el Excel que ustedes quieran, ¿cierto? Digamos que acá tienen un Excel bastante básico, ¿listo? Entonces van a tratar de, mire que en ese Excel, Profe, dime. perdón, mira que está lo que decías de la residencia, algunos con mayúscula, otros con minúscula y diferente. Exacto, entonces mira que como eso es un campo abierto, ¿cierto? Miren que en este caso dejamos un campo abierto, ¿cierto? Entonces, lo que ocurre es que cuando yo dejo campos abiertos para que la gente registre en Excel, pues pasa lo que está pasando, ¿cierto? Que esos datos de la ciudad de residencia son datos que no tengo cómo, ¿cierto? Cómo procesar, ¿listo? Entonces el uno escribió Medellín, ¿cierto? El otro escribió la dirección de la casa, ¿listo? Entonces mire que se me dificulta bastante el poder procesar ese tipo de información. Por lo pronto, listo, lo que quiero que hagan es que traten de, con ese archivo, ¿cierto? Con ese archivo traten de aplicar, ¿cierto? Parte de lo que vimos, ¿listo? ¿Qué pueden aplicar? Mire, pueden aplicar hacer el recuento por género, ¿cierto? Cuántos respondieron femenino, cuántos respondieron masculino y qué porcentaje representan, ¿listo? ¿Qué también pueden intentar hacer? Pueden, ¿cierto? Miren, acá tienen un total de 11 datos, pueden ocultar, por ejemplo, 3 datos, ¿listo? Eliminar, por ejemplo, 3 datos y aplicar la función buscar V para que también, ¿listo? Tengan para representar eso. Pueden graficar, ¿cierto? Las edades. ¿Listo? Es decir, traten de aplicar con esta basecita de datos que está muy sencilla, ¿cierto? En el buscar documento, ¿listo? Hacer el Profe, recuento. Dime. profe, qué pena, lo que pasa es que a mí me sale archivo de solo lectura y para editar me dice que debo solicitar acceso de edición. Deben descargarlo. No te deja descargar. Ya, profe, gracias. Deben descargarlo. ¿Listo? Entonces, vamos entonces a dejar acá el compromiso con ese archivo. ¿Listo? Entonces ¿cierto? Van a hacer un recuento por género. ¿Listo? Van a hacer una gráfica, ¿cierto? Van a calcular porcentajes por género para que fijen, ¿cierto? Para que fijen, van a hacer una gráfica de género para que lo vayan aplicando. ¿Listo? Van a eliminar, ¿cierto? Van a copiar, ¿cierto? La base de datos y
eliminar 4 registros, ¿cierto? Y van a aplicar la función buscar v. Que fue la última que vimos. Copiar. Listo. Es decir, en ese Excel copian esa misma en otra hojita, eliminan. Yesenia, no, eso es para que lo hagan, ¿cierto? Para que practiquen esta semanita. Y si tienen dudas, en el espacio de asesoría del miércoles, ¿listo? Vamos a resolver este ejercicio, ¿listo? Es decir, que apliquen el recuento por género, que calculen los porcentajes, que eliminen 4 registros de la base de datos, apliquen el buscar V para validar, ¿cierto? Efectivamente la aplicación de eso. Y el miércoles en la sesión de solución de dudas, lo llevamos resuelto y si tienen inquietudes o preguntas, pues aprovechamos ese espacio para resolverlas. En ese momentico ya no, porque digamos que ya el espacio, ya por hoy finalizamos. Exacto, entonces la idea es forzarlos a que vuelvan y revisen el video. Eso es una base de datos muy sencilla, listo, no tiene sino 11 datos y les facilita muchísimo, listo, cómo procesar partecita de los datos que vimos, ¿cierto? Como para que vayan soltando un poquito, de forma que el jueves no les dé tanta dificultad poder compartir poder gestionar la información. Listo. No sé, chicos, si alguien tenga más dudas, más preguntas. Profe, gracias. Chicos, con todo el gusto. Traten de repasar nuevamente el video y traten entonces de hacer ese mismo ejercicio para que practiquemos y nos vemos el miércoles para resolverles dudas. Profe, hola, buenas tardes. Tardes. Yo soy estudiante nueva. Lo del compañero Danilo me pasa a mí en el tablero, pues en el tablero no me aparece lo de las tag para ingresar. Yo ingresé por el link. Entonces, pues yo la vez pasada no asistí, pues no pude asistir y no he podido ver el video para ver si, no sé, si le dejo mi correo para poder seguir con las asesorías. Me escribes porfa tu correo para poderlo incluir en el listado, para reenviarlo entonces yo creo que son todos los estudiantes nuevos, porque Danilo también es nuevo, entonces creo que el problema es para todos los estudiantes nuevos, para que por favor notificarles que los grupos de estudiantes nuevos de seguridad y salud en el trabajo no tienen acceso a la AAA, para que porfa nos habiliten ese acceso. Bueno, señora, muchísimas gracias. No, con todo el gusto. Entonces, si puedes, me dejas acá en el chat tu correo para incluirlo también en el listadito de estudiantes. Profe, también si le escriben a contacto también les puede solucionar ese problema. Porque es que muchas veces es de plataforma. Que de la plataforma o le falta habilitar algo, en fin, y contacto, él también tiene, o sea, él también tiene ese acceso a habilitar la AAA. Pues a mí me ha pasado así que me faltan cosas en la plataforma, yo le escribo a contacto y él ligerito me los colocan ahí. Perfecto, gracias Nora por tu orientación. Listo, Yamile, muchísimas gracias. Viviana también. Gracias a usted, profe. Perfecto, listo. Listo, chicos. Entonces, por hoy dejamos ahí. Nos vemos entonces el miércoles en el espacio de solución de dudas, preguntas, inquietudes y el jueves en nuestro próximo taller. Que tengan un feliz fin de semana. Gracias, profe, igualmente. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego.